La paz de Cristo resucitado esté con cada uno de ustedes. Hemos celebrado la fiesta de la Asunción y nos preparamos con mucha alegría a la fiesta de Pentecostés, culminando el tiempo pascual, pero sabiendo que se prolonga cada domingo, cada día que celebramos la Eucaristía en familia y en comunidad. Hoy nuestro programa, Un Cafecito de Jesús y María, pues tiene un invitado también especial, como siempre. Hoy, hablando una vez más en este mes de María, también mes de las vocaciones, sobre el diaconado permanente. Bienvenido, hermano Víctor González, en la cual pues trabaja conjuntamente en la parroquia Señor de los Milagros en la Pulida Villalucre, y donde nos va a compartir un poco ese llamado, el compromiso, el apostolado en la cual el Señor le ha llamado y hasta ahora está caminando y sirviendo en nuestra iglesia panameña. A ver, Víctor, ¿cómo fue ese llamado de Dios? Primero que todo, doy gracias a Dios por esta invitación, Padre. Y ese llamado, yo diría, históricamente puede ser desde que mi abuela me llevaba a las misas temprano, cuando tenía 6, 7 años, y a veces me desmayaba, pero definitivamente ahí quedó la semilla. Mi abuela después desapareció y hubo otros interlocutores enviados por Jesús para decirme, ven, para servirle a Él y a nuestra iglesia. Ese caminar definitivamente no ha sido fácil. Siempre las atracciones del mundo nos van limitando, nos van echando a un lado ese llamado que recibimos, pero siempre va a insistir y a estar ahí presente por ciertas personas y definitivamente el llamado llegó. Definitivamente ese llamado pudo haber sido, como quien dice, disfrazado, porque dice, vamos a un lugar donde hay muchas mujeres y hay muchas muchachas y podemos conocer, y ahí, bueno, ese fue la carnada. Pero era a la iglesia de Don Bosco, y ahí en los grupos juveniles de Don Bosco fui entrando en ese calor de iglesia, en ese amor a nuestro Señor Jesucristo. Y primero por el canto, después por grupo de escoge, que era el que estaba ahí en ese momento en la iglesia, fui entrando. Y definitivamente empecé a caminar, seguí, y ahí conocí a mi esposa, ahí en Don Bosco también, y eventualmente ahí mismo en la iglesia de Don Bosco, contraímos el matrimonio en 1985, que ya tenemos 37 años prácticamente. Doña Mélida. Doña Mélida, sí. Muy querida. Y definitivamente mi familia, 2 niños, que ahora son unas personas profesionales, es mi gran prestigio, porque definitivamente ya mi hija me ha dado una nieta. Es una alegría para nosotros y una preocupación también, porque ella si está trabajando, nosotros tenemos que estar velando por ella, y si no, la otra abuela, pero ahí nos turnamos, y definitivamente esa es nuestra alegría y nuestro gran momento ahora para distracción, porque nuestros nietos se van convirtiendo en aquello que no pudimos hacer con los hijos. Ahora lo hacemos con los nietos, y esa es mi alegría y mi satisfacción. Y ella, como que yo fuera los ojos de ella, no sé, pero ella cuando me ve se vuelve loquita, pero bueno. Abuelito, abuelito. Y no dice papa, me dice papa. Pero definitivamente ese llamado siguió ahí dentro de la iglesia de Don Bosco. Después yo me mudé a otros lugares y caí en San Judas Tadeo, y ahí fui por el medio de la catequesis de los jóvenes, de los niños, primero de primera comunión, después de confirmación, la hicieron ahí, y de pronto el padre, porque nos veía a nosotros constantemente ahí acompañando a los muchachos, un día normal me dice, y yo, sí, ven acá, me da un copón con hostia y vaya usted a, digo,
Yo, bueno, mi hija era monaguillo y me estaba acompañando y mis manos temblaban con el Señor que yo lo iba a compartir a la persona. Pero esa fue mi primera experiencia y ahí fui creciendo como ministro extraordinario de la comunión. Estuve ahí alrededor de unos 8 a 10 años. Y dentro de ese caminar de ministro extraordinario de la comunión, habían unos señores que ya estaban caminando en el diaconado y yo como le pregunto a ellos, ¿qué es eso del diaconado? Dice, ándate a la oficina que queda allá en la curia y habla con la señora que ahora es difunta, la querida Milixa. Yo fui donde Milixa y dice, sí, venga acá, fírmeme aquí. Y mañana empieza. Y digo, wow, es tan rápido así. Pero bueno, así se dieron las cosas porque el Señor estaba previsto para que yo lo acompañara y desde 2008 empecé yo a estudiar en la USMA. Estuve hasta el 2012, mitad de 2013, casi 6 años, 5 años y medio. Y bueno, gracias a Dios pude culminar mi tiempo de preparación, acompañado de esa pastoral que es exigencia de ese caminar del estudio. Al principio yo, como decía uno normalmente en el interior, chifiando el TAC, yo no iba a la pastoral. Y un día me agarra el que estaba encargado del diaconado y dice, ven acá. Y yo, ¿qué pasó? Dice, tienes que ir a la pastoral. ¿Y dónde me van a mandar? A Pacora. Ay, Dios mío, digo, bueno, ahí vamos. Fuimos a Pacora y bueno, esa experiencia ha sido uno de los más enriquecedor. Mi esposa, como la quieren por allá, y ella siempre insiste, vamos para allá, pero no es que yo me limite, sino que los otros compromisos acá como que lo van minando y de repente no tenemos la oportunidad. Y en el lugar donde yo estuve prácticamente ese tiempo se celebra San Miguel y nosotros celebramos San Rafael y entonces chocan la fecha y ni poder hacer la novena, ni poder acompañarlo en la fiesta, porque acá estamos de fiesta y bueno, siempre ha sido eso como la limitante para ir, pero vamos a sacar tiempo para ir a visitar a esa gente muy querida por allá. Ahora cambiaron de la parroquia, cambió, ahora es diocesana, no sé cómo se manejará, pero por lo menos por allá quisiera yo regresar donde ellos. Bueno, está el padre Arnulfo ahora en misión, ¿eh? Padre Arnulfo. Área de misión, muy Sí, hermoso eso por allá. Ustedes tienen algo importante, tiene que haber un sentido de que su esposa den el aval y acompañamiento a ustedes. ¿Cómo fue eso para ustedes? Durante nuestro proceso de crecimiento en el diaconado hay las exigencias. Primero, cuando uno está en el diaconado, uno tiene que ponerse a la disposición de nuestro párroco. Y en realidad ese párroco en ese momento era el padre Manuel Ríos Lluil, que era el párroco de Villalucre. Yo nunca trabajé en la parroquia porque siempre estuve en la parroquia cercana a San Judas. Y cuando yo llego con la carta del diaconado a presentarme a mi párroco, me dice el padre, ¿usted es de aquí? Y digo, sí, padre, yo vivo aquí. Dice, pero usted nunca vino aquí. Dice, sí, exacto, nunca he venido por aquí. Dice, usted es como tránfuga. Pero definitivamente me presenté y ya después hubo el cambio que usted llegó a ser párroco. Me pidió usted unos jueves que yo le ayudara en las horas santas y ahí fuimos conociéndonos y después de que hubo mi ordenación, que fue en el 2013, 9 de noviembre del 2013, en el 2014 entonces usted me pide para el diaconado que me integre a mi parroquia y bueno, yo como nunca estuve en la parroquia, no es que era nuevo porque yo sí asistí a algunas situaciones porque también yo fui en Justicia y Paz, yo fui voluntario y en las elecciones siempre yo asistía el corregimiento de José Domingo Espinar, porque como me tocaba por jurisdicción, y el padre que en ese momento estaba, me acompañaba, el padre Orlando y el padre Manuel en su momento, y con ellos tenía que trabajar, y ellos nos hacían el envío, y
y bueno, por lo menos tenía algo de tratar con los párrocos de mi parroquia. Y definitivamente fue ese caminar y ese seguir que mi esposa tenía que estar presente en todo ese caminar. Y al final, otro de los requisitos es saber de que quién pide al obispo ordenación de un diácono, la propia esposa con puño y letra, yo autorizo para que mi esposo sea ordenado, o sea, ella hace la solicitud. Y esa es una carta que reposa allá en el diaconado y ella firmada con puño y letra para ella, como quien dice, donar a esa persona para la iglesia, o sea, es su esposo y entonces usted dispone de que... Casi un amor compartido. Exactamente. Se dice que nosotros tenemos doble sacramentalidad, la del matrimonio y la del orden. Yo diría que varias, porque también tengo la de primera comunión y la de bautizo y la de confirmación, o sea, pero sí se dice doble sacramentalidad al diaconado. Se comparte el matrimonio y el orden sacerdotal en el primer grado de diácono permanente o diácono transitorio cuando están en preparación para sacerdocio. Y definitivamente uno recuerda el día de la ordenación y ese es un momento como de gran satisfacción, de gran alegría, de gran recordación, y cada vez que hay una ordenación nueva de compañeros diáconos, uno vuelve y revive ese momento de la ordenación, la imposición de las manos, la entrega del libro, la entrega de... O sea, ese es algo... Los votos de obediencia. Algo, sí. Al obispo, como dice... Y a sucesores. Y a sus sucesores usted le debe obediencia. Y se traslada a los párrocos donde uno está nombrado. Entonces ahí uno tiene que seguir esa obediencia ya al párroco, que en su momento es el que va... ¿Qué ritos hay para uno entrar al diaconado? Bueno, ritos por... ¿Hacen el electorado, el acolitado? También nosotros recibimos los ministerios, pero prácticamente en el diaconado no es como en el sacerdocio que se van dando por la preparación o el tiempo, sino que eventualmente se están dando como al final. Pero sí nos dan nosotros esos ritos de los ministerios, y yo recuerdo en los míos porque siempre lo tengo bien grabado. A mí me dieron primero se da el lectorado y después el acolitado. Y el lectorado me lo dan un 26 de julio, Día de los Abuelos. Bueno. Una casualidad. Y entonces el acolitado me lo dan a mí un día 3 de diciembre, que esa era la ordenación de un hermano ahí. Y yo viendo en mis papeles, y cuando veo así, ese es el día de mi bautizo. Y digo, ay, Dios mío, el Señor ha estado grande con nosotros y me siento alegre, porque siempre ha habido fechas y todo eso, pero uno como que las pasa por algo. Y el 3 de diciembre era mi bautizo, entonces ahí entonces está la mano de Dios actuando en nosotros. Entonces esos ritos se van dando. Próximamente, antes de la ordenación, se da el rito de... ¿cómo se llama ese rito cuando...? ¿De candidatura? Candidatura, que ya uno es candidato al diaconado, no es aspirante, sino ya es candidato. Exacto. Entonces también se da ese rito y se hace una firma ya con el señor arzobispo, y ahí entonces está pendiente hacer ya la ordenación diaconal cuando lo disponga el señor arzobispo. Así que esos son los ritos que durante el diaconado permanente se van dando. Bueno, muy interesante la conversación, su testimonio del diácono permanente. Entonces vámonos a un corte comercial, brindando con un cafecito de Jesús y María, y ya sabe, puede obtener esta taza blanca con la sublimación de un cafecito de Jesús y María, adquirirla aquí en nuestro canal, 10 balboas, adquiera la suya y a la vez dona para seguir adelante en nuestro programa y el apoyo a todo lo que es nuestro canal, el canal de la misericordia. Así que ya sabe, adquiera aquí su cafecito con Jesús y María, y ya sabes, si no, pues su tecito o juguito, sirviendo al Señor cada día desde nuestro canal
Fe TV, el canal de la misericordia. Continuamos con nuestro programa Un Cafecito con Jesús y María, brindando por la vida y la salud que el Señor nos regala y más por el don de la fe. Diácono, ¿qué puede usted decirnos sobre aquellos requisitos para asistir a lo que es el ministerio del diaconado? ¿Qué nos puede hablar sobre ello? Sí, existen una lista de requisitos que se piden al aspirante al diaconado. El primero de todo es casado, como dice uno, eclesiásticamente, casado por la iglesia y tener ya 10 años de vida matrimonial, 10 años. Además, una edad que ya se puede decir una edad madura. En mis tiempos se decía 55 años, creo que lo han bajado, creo que a 35, no sé cuánto, pero eso es para la madurez de la persona y la madurez del matrimonio. Además de eso, estar perteneciendo a una pastoral dentro de su parroquia y que su párroco en su momento lo avale o lo envíe para el caminar en el diaconado permanente. Luego entonces debe haber un propedéutico, puede ser 1 año, no sé si ahora lo quieren ampliar a 2 años, para que esa persona vaya entrando en el caminar del diaconado y de nuestra iglesia y conocer eventualmente todos los libros de la iglesia, todo lo que debe ser propio de una persona ordenada, una persona que tenga conocimiento de su iglesia, su historia, su trayectoria, los padres de la iglesia, también los documentos, digamos, la Sagrada Escritura, inicios de todo eso. Y en su momento, ¿qué es lo que significa el diácono permanente? Desde los inicios en la Sagrada Escritura está en Los Hechos de los Apóstoles que leímos la semana pasada. Hechos de los Apóstoles, donde decían ya se escogieron a unas personas que ayudaran a las viudas y a los huérfanos y que también los presbíteros se encargaran de la predicación y ellos estuvieran encargados de, como se dice, de las mesas, por lo menos ayudar en todo lo que se refiere a lo adicional. Y también encontramos en Tito, creo que es, en donde se explica cómo debe ser el obispo, cómo debe ser el presbítero, cómo puede ser el diácono, que sea una persona respetable, una vida congruente, todo. Congruente, que no sea borracho, dice, que no tome mucho vino. Y definitivamente eso es lo que se nos pide a nosotros. Luego entonces, ya que tiene la aprobación de su párroco, trabaja en la pastoral, está casado cierto tiempo, entonces ingresa al estudio en la universidad y ahí va llevándose ese proceso durante 4 o 5 años con las materias pertinentes y ahora últimamente los que se están graduando también le están dando una licenciatura. En mi tiempo todavía no cubrían las horas necesarias como para una licenciatura, pero sí ya me dieron mi certificado de participación se llama pastoral y nos sirve a nosotros para el estudio del diaconado permanente. Revisando el currículum del diaconado permanente, habían unas otras materias que habían que incluir. Se decía que lo de homilética que no estaba incluida, entonces eso debe ser también algo de
de repaso para todo el pensum que tiene el estudio del diaconado permanente para que todo eso se subsane. ¿Ustedes hacen parte de filosofía y teología? ¿Qué hacen? Sí, damos todas esas materias, prácticamente las mismas materias que se dan en el seminario, pero digamos con menos envergadura que allá, porque allá se dan más años. Entonces se hace repaso de todo eso y se hace más o menos los mismos estudios que en el sacerdocio. Y nosotros posiblemente vamos a tener los mismos profesores que tienen los que están en el seminario y tienen la misma experiencia, entonces van llevándonos en ese caminar y nos ayudan a ir entendiendo cuál es la esencia del ordenado, la esencia del diaconado permanente, que somos servicio, que somos aquellos que debemos estar ayudando a los huérfanos y a las viudas. Somos ministros de la caridad, en donde se nos pide ir a visitar a los enfermos, llevarles la Sagrada Comunión. Cuando están en peligro de muerte, también podemos llevarles la palabra y un aliento, y nos ha tocado llevársela a algunos de ellos, y recientemente una vecina me tocó hacerlo. Y definitivamente a uno le llena el corazón de que uno está haciendo algo bueno, y cuando esas personas nos ven y en su momento se sienten tan alegres de recibirnos, eso también nos llena de ese regocijo, de esa alegría de el Señor está pidiendo por ti y yo estoy pidiendo al Señor también por ti, y que tú recibas esa santa muerte y que tú vayas al cielo y que tú seas ese, como quien dice, ese puente que ayuda en la desesperación de la muerte o en esa previa muerte de la persona para que tenga paz y tenga tranquilidad. Y eso es una acción muy importante que cada uno de nosotros debe llevar, esa caridad a aquellos enfermos y a aquellos que están en peligro de muerte. Y de veras que es una situación o una acción que cada uno de nosotros al realizarla se va a regocijar el alma de cada uno de nosotros, porque se ve que estamos siendo ese instrumento del Señor para llevarle la tranquilidad y la paz a aquel que está penando ya en la muerte. Bueno, hay diáconos que trabajan y diáconos que están jubilados. Y una experiencia que usted ha tenido fuera de las celebraciones es el poder darme el apoyo. Muchos hemos tenido vicarios parroquiales o diáconos permanentes o transitorios y darnos el apoyo. Y la delegación de usted, de mi parte, ha sido mucho apoyar a la Legión de María, los lectores, los ministros extraordinarios de Eucaristía que dan comunión como los que van afuera, y sobre todo el acompañamiento dentro de algunas actividades parroquiales. ¿Qué ha sido para usted esta experiencia? En realidad, prácticamente todos los años y en todos los tiempos se me pide de parte de liturgia que les dé ese apoyo. Y en realidad yo también he sido bendecido por eso, porque sigo aprendiendo, y ese es un aprendizaje continuo que cada uno de nosotros debe tener. Actualizado. Actualizarme yo para poder ayudar a aquel que lo necesita. Próximamente vamos a tener para los lectores y todo eso. Uno tiene que estarse preparando eventualmente para entonces llevarle el mensaje correcto a ellos y que ellos hagan su mejor papel también, porque transmite uno cuál es el conocimiento, aquel que lo recibe va a enriquecerse, va a crecer, va a estar mejor desempeñando su labor. Ministro extraordinario, Legión de María, los grupos parroquiales, todo ese engranaje parroquial que existe en cada parroquia deben irse mejorando, deben irse también puliendo, como dice uno. Dentro de mi caminar como profesional, yo fui trabajador del área de tecnología y trabajé prácticamente toda mi vida, de los años 70 hasta que me jubilé en el 2000, que me votaron, por decir algo, en el 2014. Ya actué en ese sentido, pero además de eso yo tenía prácticamente, no se dice
una afición o un hobby, sino que yo en su momento pude aprender sobre el de ayudar a las personas en talleres de cuerda. Y los talleres de cuerda me ayudaron a mí a desenvolverme mejor. Y yo digo que como yo trabajaba con público y yo podía hablarle a las personas, me ayudó esto también para el diaconado permanente. Cuando estamos en una homilía, cuando estamos en un grupo, manejo de todas esas personas que están ahí. Y ahora últimamente vamos a poder reintegrarlo dentro de los grupos parroquiales en mi parroquia. Nuevamente esos talleres de equipo, talleres de mejoramiento en el comportamiento y en las capacidades. Y vamos a empezar a hacerlo uno con los ministros próximamente. Vamos a hacer esos talleres de cuerda para que se integren, para que se conozcan y para que trabajen más en equipo, que eso es lo importante. Qué difícil fue ser papá, esposo, trabajador y estudiante. Eso es una interesante pregunta. Y resulta que cuando yo retomo los estudios en la universidad, yo tenía más o menos 30 años que yo no tomaba un libro, no me especializaba. Yo sí, en mi trabajo yo sí aprendí a trabajar con el Word, con el Excel, con toda esa herramienta que uno utiliza en tecnología. Pero no es lo mismo volver a tomar un libro, a estudiar y a hacer resúmenes, a hacer trabajos. Y me decía Mélida en su momento, dice, usted dedíquese a lo suyo. A veces eran 2, 1 de la mañana yo haciendo tareas y haciendo investigaciones. Y ella dice que bueno, yo te admiro a ti porque cómo has retomado todo esto y te ha ido bien, porque mis notas yo diría que fueron A y B, muy poca C, y eso entonces me ayudó a mí a que yo digo, el impulso que estamos haciendo, el de allá arriba me está ayudando. Entonces yo pongo de mi parte, el Señor pone de la suya y hemos logrado por lo menos culminar y eso es lo que a mí me llena de regocijo. Entonces eso también me ha ayudado porque próximamente con lo que estamos planeando para los compañeros de ahí de la parroquia, al yo especializarme mejor, yo puedo transmitirle mejor a ellos todos esos conocimientos y esa es la ayuda que por lo menos puedo estar dando ahora en lo que concierne a mi trabajo que debo estar realizando en la parroquia y estar colaborando con usted en todo lo que me pida y ahí estamos atentos a dar la mano y que siempre sea lo que Dios mande para su gloria, para su honra y para su beneficio y no para la vanagloria personal, sino para que lo podamos hacer por el Señor que tanto nos ama. ¿Y qué eran sus hijos cuando papi se fue a estudiar? Bueno, en realidad ya mi hijo estaba fuera del país y mi hija estaba estudiando psicología, así que estábamos estudiando ambos y a veces nos apoyábamos y eso es importante, ¿verdad? Lo que sí, ya ellos tenían aproximadamente más de 25 años los dos y ya ellos no dependían mucho de nosotros y ya por lo menos ellos, usted está estudiando, usted está siguiendo su proceso, bendito sea Dios. Y en ese caminar del estudio me pude escapar un momentito ahí y ir a visitar a mi hijo que está como a 9 horas de diferencia con Panamá. Y allá por lo menos pasar un buen rato con él y despejarme un poco de esos estudios y me ayudó. En el 2012 estuve por allá y quisiera regresar nuevamente a donde él está porque es un bonito lugar y allá se pasa bien. Bueno, pero ahí le vamos a dar unas vacaciones para que se vaya un rato. Entonces seguimos brindando un cafecito de Jesús y María. Vamos al último corte comercial y ya sabe, llame de su donación y a la vez pues adquiera su taza por 10 balboas, un cafecito con Jesús y María para poder seguir brindando todos los lunes y jueves a las 11 de la mañana, cada día en nuestro programa Un Cafecito de Jesús y María. Como recuerda también tenemos la catequesis viviente, las celebraciones, los rosarios y todo esto es siempre brindando por el amor y la fe que el Señor nos regala.
Vamos a nuestra última parte, nuestro programa de hoy, un cafecito con Jesús y María, hablando todo este mes sobre María y la diversidad de vocaciones en la cual el Señor nos llama a servir. Y hoy con el tema del diaconado permanente, con nuestro hermano Víctor González, en la cual pues va a nuestra parroquia a servir y vive en ella, y hoy nos va a compartir un poco también esta última parte de la experiencia que tuvo en Pacora antes de ser ordenado. En efecto, como dije en una parte anterior, cuando me dijeron vaya a hacer la pastoral, yo decía chifiando el tax, no voy para allá, pero me enviaron y fui. Y definitivamente hubieron varios diáconos que en su momento ya estaban ejerciendo allá en Pacora. Uno de ellos era el difunto Alberto Aparicio, que en su momento me dice, vamos. Entonces yo lo acompañaba a él era el que hacía las celebraciones y yo era su, como quien dice, su acólito. Y ahí fui experimentando el amor al diaconado permanente, lo que uno debe realizar. Lo que en Pacora se hace es cada una de las capillas, porque la parroquia donde nosotros hacíamos nuestra pastoral, la parroquia se llama Jesús el Buen Pastor. Esa parroquia estaba compuesta, porque ahora se separó una parte de la de las Garzas y se hizo una parroquia nueva. Ahí eran 5 capillas, ahora es una parroquia, se llama Virgen de Guadalupe. Y el resto de las capillas están para el lado de San Martín y el resto de Pacora, digamos, donde queda Lotes de Pacora, la entrada para ir a San Martín, y hay, por decir algo, 11 capillas en cada camino, cada borde yendo hacia el río Pacora. Hay capillas como cada 1,5 kilómetros y hay capillas por todos lados. Entonces cada uno de nosotros los aspirantes en su momento se le asigna una de estas capillas y nosotros en su momento nos vamos convirtiendo como si fuéramos los párrocos, los administradores. Y ahí nosotros hacemos todas las pastorales, hacemos todo el trabajo a veces administrativo y de pagos y todas esas cosas. Y nos convertimos ahí como quien dice los dueños y los amos de la parroquia, pero de la capilla. Pero definitivamente siempre hay un choque cuando ya uno sale de esa parroquia y viene a otra parroquia a trabajar, porque uno piensa que va a ser lo mismo, pero no, acá hay un párroco, acá hay un administrador, tú vas a ser como quien dice un segundo, allá eres el primero. Y en esa experiencia de pastoral vamos creciendo nosotros en el servicio, ¿verdad? Ese servicio que tenemos que hacer a todos los más necesitados, a todos los miembros de esa comunidad, y se va haciendo uno familia con ese grupo allá y lo quieren a uno. Muchas veces lo que podemos recibir nosotros como estipendio puede ser una docena de huevos, un saco de mango, o yuca, o bueno, y ahí uno se va, como quien dice, haciendo familia con ellos. Y no necesariamente uno se va a ir a esas capillas que son bastante pobres, como quien dice, a que lo mantengan a uno. El trabajo que uno tiene o la jubilación que uno tiene es la que le sirve de sustento, y no decir que la parroquia tiene que darme, la capilla tiene que suplirme lo que yo no tengo. No, esa no es la idea, sino que es más, uno es el que tiene que ir a ayudar, uno es el que tiene que ir a llevar siempre los implementos, los ornamentos, siempre uno va apoyándolo a ellos y uno va haciendo esa vida con ellos. Yo estuve asignado a esa parroquia prácticamente 6 años y la mayor parte del tiempo estuve en el área de San Miguel y La Chapa, que eso es ya pasando para
Chepo, si se puede decirse, división del río Pacora, más allá, y Mamoní, que queda para allá más arriba, también nos tocaba también a veces ir a servir allá. Y cuando llegaba el párroco, que llega una vez al mes a celebrar, uno lo acompaña a él, hace su consagración de las hostias y nos deja una reserva para que cuando nosotros hagamos la celebración de la palabra, vamos a recibirla, a suplir la Sagrada Comunión a los fieles, y ese es el caminar que nosotros tenemos allá en esa parroquia. Eso me ayudó a mí a entender cuál es la iglesia, cómo es la iglesia en el área de misión, que no es lo mismo a la de la ciudad. La ciudad generalmente tiene bastante territorio y no tiene capillas. Allá hay, como quien dice, un territorio un poco más pequeño, pero hay capillas por todos lados. Y la mayoría de las áreas rurales, llámese Capira, llámese Chepo, llámese Son las escuelitas. Pacora, sí, son escuelitas y son bastante diseminadas las capillas. Hay por todos lados capillas, no como acá en Panamá, que una parroquia nada más tiene un templo y no tiene ninguna capilla. Y que todos los días que tenemos misa y se quejan. Y allá es una vez al mes y que llega el párroco, a veces llega el diácono, y es difícil, ¿no? Porque es importante aclarar, ustedes celebran la palabra y dan la comunión, y nosotros los sacerdotes celebramos la Eucaristía y consagramos. Nosotros confesamos y damos la unción de los enfermos. Ustedes nos apoyan bajo el sacramento del bautismo y sobre todo pues celebrando a veces los funerales, y nos acompañan también en la Eucaristía. Y como le he dicho siempre, su labor no es estar quitando palia y estar pasando paginitas y sirviendo nada más como acólito, no. Es mucho más a lo que decíamos al principio, la atención a las viudas, a las necesidades sociales de nuestra comunidad, y creo que eso es necesario ver el trabajo que a veces mucho, usted está jubilado, otros trabajan y ceden este tiempo del servicio a Dios, a la iglesia, y es bonito cuando, ejemplo, usted llegó hace 10 años, la experiencia fue de que yo veía a Melida ahí, pero después la situación de cuidar a su mamá, como ahora de abuelita, entonces uno la ve, que pues la veo en la misa a veces dominical, y cuando está de turno por acá, por la ciudad, porque ahora mismo está en Capira, pero ha sido ese acompañamiento conjunto, como decíamos, Señor, siempre un domingo al mes dedicado a su matrimonio y a su familia. Así es. Siempre se nos dice eso, y muy pocas veces o algunos compañeros no tienen la dicha de que las esposas los acompañen en cada vez que uno va a hacer ese servicio pastoral. Yo sí tuve la dicha de que Mélida me acompañaba todos los domingos y nos íbamos temprano a esas celebraciones y veníamos bastante tarde, ya en la tarde, y eso es importante. Como decía el padre ahora mismo, las cosas cambian, los tiempos van siendo diferentes. Ahora ella no me acompaña tanto porque sus responsabilidades son mayores con su mamá, que tiene ahora 89 años. Gracias a Dios tiene bastante buena salud, pero siempre hay que acompañarla, porque una caída, una cosa así es crítico a esas edades. Y bueno, ahí en lo que se pueda, ahí se va compartiendo con la hermana de ella el acompañamiento a su madre. Y también a mí me toca a veces ir a auxiliar, ir a acompañar y estar con ella ya un rato, y eso es importante. Pero el diaconado, siempre nos dice el señor arzobispo que las esposas no crean que le están quitando a sus esposos, sino que los están compartiendo, porque nuestra labor viene siendo a ayudar a otras necesidades que no puede cubrir la iglesia. Entonces, ahí es en donde nosotros entramos a hacer nuestra labor. Nosotros somos portadores de buenas noticias, somos que le llevamos la palabra a las personas, somos ministros de la palabra para llevar el consuelo a aquellas personas que tienen alguna dolencia, alguna necesidad. Y eso nos indica a nosotros que nuestro trabajo es importante, nuestro trabajo es necesario. Muchas veces se dice, no es que se le ha ascendido de laico
a, a diácono ni nada de eso, y que nosotros estamos por encima del laico tampoco. O sea, somos servidores igual que los laicos y también estamos para apoyarlo a ellos en todo lo que sea. No estamos por encima de nadie, sino que estamos para ayudar a todos los que lo requieren y que lo necesiten. Y entonces somos también clero, porque muchas veces en las reuniones de clero pareciera como que a los diáconos no nos invitan o no estamos invitados, también somos clero. Entonces ahí también hay sacerdotes en su momento que requieren la ayuda de los diáconos, pero pareciera como que no gustan de los diáconos, pero esa es su condición y al final ellos tendrán, no sé, sus razones para esto y al final ellos sabrán por qué lo hacen. Pero bueno, nosotros estamos disponibles para ayudar a cualquiera. Muchas veces de otras parroquias lo solicitan a uno para funerales, para celebraciones, muchas veces para novenas, y nosotros en su momento le pido permiso, padre, me invitaron, vaya, padre, tal cosa, vaya. Y últimamente estamos haciendo servicio en el Jardín de Paz y también ahí, pero es en el día, y no me choca con todas las obligaciones que podemos tener en la parroquia. A veces cuando tenemos funeral en mi parroquia, prioritariamente el de la parroquia y después el de allá del Jardín de Paz, y ahí estamos haciendo esa labor. Posiblemente hemos madurado desde el tiempo que hemos empezado. Muchas de las cosas que anteriormente no visualizábamos, con el tiempo uno se estaba dando cuenta de cuál es la misión nuestra y de qué gran importancia es para las personas el auxilio que uno puede darle. La voz de esperanza. Una voz de esperanza. Y muchas veces las personas se acercan a mí, ay, diácono, quiero hablar con usted. Yo no confieso, pero yo puedo ser como quien dice, un auxilio espiritual a usted. Puede ser una persona que le dé ese auxilio. Entonces, ahí solamente con el escuchar a la persona uno está haciendo nuestra labor. Y no es que uno le tiene que decir a ellos muchas cosas, solamente escucha. Y esa persona al desahogarse va a lograr algo que en su momento ellos se sienten mal. Así que, ¿cómo podemos hacer un llamado vocacional a que muchos más hombres y en su matrimonio asistan a este ministerio del diaconado permanente y sobre todo pues también entrar en este discernimiento para este compromiso pastoral y sobre todo la voz de esperanza de que usted también nos ha acompañado desde hace muchos años aquí en el canal, en las celebraciones conjuntamente con mi persona? Así que unas palabras a nuestros televidentes. sí, es algo muy importante y quisiéramos que cada uno reflexionara en su interior. ¿Eres casado por la iglesia? ¿Tienes un matrimonio estable? ¿Trabajas en tu parroquia? ¿Estás en algún grupo pastoral? Tienes la oportunidad de ingresar a este caminar, a ser diácono permanente, a entrar también en ese auxilio a aquellos más necesitados. Puedes poner tu granito de arena, puedes decidir sí al Señor para que puedas ingresar a este caminar. Es un caminar que no es fácil, pareciera que es muy duro, pero el Señor te va a dar las herramientas y te va a dar el auxilio y te va a proveer de todo aquello que tú necesitas. Siempre se ha dicho, a nosotros nos escogen no por ser inteligentes, no por tener capacidades, sino que te van a capacitar cuando te escogen. Y al final me voy a sentir agradecido porque muchas veces dirán de que, es que yo no me he graduado, es que a mí me falta esto, vamos poniendo por tapiza, vamos a decir, puedo, voy a ir, me voy a inscribir, voy a entrar y lo voy a lograr, porque se supone que el Señor nos va a proveer de todo lo necesario para que seamos nosotros ministros de Él, que seamos portadores de esa buena noticia, portadores del amor de Dios con cada uno de nosotros. Él nos va a auxiliar en ese caminar. Así que ánimo,
puedes inscribirte en el diaconado permanente en la curia y allá te van a proveer de todas esas situaciones para que puedas subsanarla ahí, puedas ingresar. Así que te pido que no te pongas límite y puedes ser un compañero de nosotros en el diaconado permanente. Nuevamente agradecer al diácono Víctor por su servicio, por su entrega familiar y matrimonial. Y nuevamente aquí estamos con un cafecito de Jesús y María, siempre reunidos para hablar un tema diferente, invitados diferentes, compartiendo la experiencia de fe de Jesús y María. Así que ánimo a seguir adelante, no olviden ir a la hora santa, ir a misa y sobre todo ver que Dios nos está llamando a servir a nuestra iglesia, a este gran pueblo de Dios, a nuestra familia, en los diferentes dones regales. Desde ahora, una feliz fiesta de Pentecostés para todos. Salud. Salud.